Gloria a Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos permite de poder estar de pie y poder predicar esta tarde, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo y que podamos seguir adelante. Sea usted bienvenido a la transmisión y sea usted bienvenido a su casa, ahí en su hogar, esta tarde con este día que ha sido lluvioso. Lindo, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, hace algo frío, entre templado, frío, pues ya usted puede tener su taza de té, como la mía, o de café, y usted puede acompañarnos en esta prédica, en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, y le vamos a orar al Padre para que nos auxilie y nos envíe el Espíritu Santo en una forma magistral. Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús te suplico de que por favor envíes la revelación a través de tu Santo Espíritu, aquella revelación magistral que descienda sobre en nuestra cabeza, que descienda como nuestro amado Señor hasta el borde de donde estamos. En el nombre de Jesús te damos las gracias, bendito Dios, a cada una de las familias, personas, amigos que van a sintonizar esta hora. Le pedimos al Espíritu Santo que convenza en el nombre de Jesús de pecado a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, Dios le bendiga a mi amado hermano en esta preciosa hora. Bendecimos a nuestro apóstol, perdón, que es el que nos cubre, y a toda su familia. Quisiera poder avanzar un tanto. Ayer empecé con un tema sobre las señales del fin, o de los tiempos del fin. Y pues lo que interesa es de que la iglesia sepa en el momento que estamos y en el tiempo que estamos viviendo. Yo quisiera que viéramos a la luz de la palabra algunas cosas que platicamos el día de ayer domingo. El día de ayer domingo estuvimos platicando algunas cosas. Yo lo voy a ir, solo quiero tocarlo rapidito para poder ir hacia adelante. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Interesante, lo leímos, ¿verdad? Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es lo que habíamos platicado de una profecía con un don de sabiduría, porque iba a ser futuro. Usted se recordará que platicamos de que viendo la línea de tiempo que el Señor está diciendo esta profecía bíblica, está hablando sobre el tiempo futuro, es decir, 37 años después que iba a suceder esto. El Señor les estaba diciendo: esto es lo que va a acontecer 37 años después, según el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano o Tito descendió y derribó todo eso. Y cada soldado, según cuenta la historia, pues se llevaron una piedra cada uno, una para su hogar y la otra para el reino. Es que de verdad que solo a ellos se les ocurre hacer eso, pero ni modo, ¿verdad? Ese será su clavo. Ok, pero eso lo platicamos ayer. Yo creo que eso ya se le quedó, y si no se le quedó, pues usted me dice. Y esto es lo que estábamos platicando, que eran las señales del fin de los tiempos. Los dos versículos que leímos, pero no quisiera entrar en ellos ahí porque si no me tardaría tanto, y eso nosotros ya lo pasamos el día de ayer. Entonces en el versículo 3, el Señor dice algunas cosas. Más tarde, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, y platicábamos el día de ayer que yo creo que iban platicando, ¿verdad, hermano? E iban hacia el Monte de los Olivos, de Jerusalén al Monte de los Olivos, que no queda muy lejos. Yo me recuerdo, no estoy mal, que unos 3 kilómetros de distancia, tal vez un poquito más, que iban más tarde. Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Ese Monte de los Olivos es una figura extraordinaria, ¿verdad? Que vamos a estar viendo. Lo hemos estado viendo a lo largo de la palabra del Señor. Y lo importante es, amado hermano, de que nosotros sepamos lo que el Señor quiere enseñarnos. Ahora, sí, imagen, sonido nítido. Aleluya. La imagen, la buenísima, ¿verdad vos? En el nombre de Jesús. Y el sonido, pues ahí vamos, en el nombre, siempre vamos adelantando. Tenemos que hacer algunos ajustes de algunas cosas aquí, pero ahorita estamos metidos de lleno en otro proyecto. Bueno, sus discípulos se le acercaron, según la Nueva Traducción Viviente, ahí abajo está el NTV. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? Anterior, lo que estaba la profecía que él les había dicho sobre
sobre que no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? 3 preguntas que están ahí, que ya las hemos visto. Tu regreso, que habíamos hablado, la parucía, la venida secreta, el rapto de la iglesia para ser arrebatados del bimá de Cristo hacia el trono de Dios. Bueno, y el fin del mundo, que nosotros sabemos, a la luz de la palabra, porque la palabra lo declara, de que esto que se está viviendo, que se está diciendo en Mateo capítulo 24, son cosas que están pasando porque estas son las señales antes del principio del fin. Pero no es de que cuando la iglesia de Cristo suba, y nosotros los ministros también, eso no significa de que ya estuvo y entonces el fin se acabó. No, de ninguna manera. La iglesia sube en Apocalipsis capítulo 8, verso 13, usted se recuerda. Hay de los moradores que se quedan a causa del último toque de trompeta, donde la iglesia va subiendo. Que la versión Peshitta menciona que la cola del águila la lleva manchada de sangre. Ahora, cuando digo esto, señalo esto, porque hay algunas personas o algunas sectas o algunas denominaciones que dan por sentado de que ya estamos viviendo el reino acá. Y eso me va a disculpar, pero eso no es así. Una de las cosas también es y el sacrificio continuo, la ofrenda del sacrificio continuo, el hijo inicuo de perdición ya habrá tenido que hacer la aparición en diferentes cosas. El orden mundial ya tuviera que estar, el tercer templo, hay un montón de cosas que no aplica en lo que ellos están diciendo de esa forma. Pero al final del día lo estoy diciendo con la Biblia. Bueno, entonces dice, ¿cuándo sucederá todo esto? Repito, por favor, para que nosotros comprendamos ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Cuándo sucederá todo esto? La profecía que les había dicho que 37 años después iba a ocurrir. El Señor aquí no se había ido, no había sido crucificado todavía, ni Él había sido glorificado. Pero ya estaba cerca la Pascua. Entonces, para que nosotros veamos, y es que como es apasionante y emocionante, lo que nosotros tenemos que estar hablando sobre la venida del Señor, y creo que esto influirá mucho a nuestra familia. Porque ahora que nosotros estamos conviviendo más con ellos, ¿verdad? Me refiero a mayor parte de tiempo. Creo que nos hemos dado cuenta de las carencias que hemos podido tener en el hogar. ¿Por qué digo esto? Porque más de alguna cosa nosotros, por el ir y venir, es probable que se hubiesen descuidado algo tan importante como es el cónyuge, cosas, ¿verdad? Y también de los hijos, del hogar, inclusive del resto de la familia. Pero si nosotros le ponemos atención a esto, que los discípulos están cerca del Señor, es muy importante esta palabra, es muy importante de que nosotros estemos cerca del Señor, en la presencia, con el apocalipsis de la revelación, y metidos en la palabra, en la oración, y en las cosas que nosotros podemos hacer. Si usted me puede decir amén por medio, ya sabe cómo, se lo voy a agradecer. Sí me gustaría, bueno, siempre lo he dicho que ya deberían de estar conectados, si es que no están todavía en horas de trabajo. Que ya no, ¿verdad? Porque son las 6 de la tarde y aquí estamos en un toque de queda. Bueno, entonces podemos ver de que cuando está hablando del fin del mundo tenía que ser el rapto de la iglesia, tenía que venir la pretribulación de Apocalipsis capítulo 9, verso 1 en adelante, tendría que venir la tribulación, 3 años y medio, después 3 años y medio de gran tribulación. Amén, para que ahí se cumpla la 70ª semana de Daniel. Bueno, entonces puedo ir avanzando al verso 4, que creo que no sé si ahí fue donde me quedé ayer, no recuerdo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. La primera cosa que les dice que no los engañen. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Entonces esto sí va a ocurrir, pero que entiéndase de que desde antes que el Señor se apareciera, había muchos personajes que se oponían a la enseñanza de lo que venía diciendo Dios en el Antiguo Testamento, por medio también el cristofanía. No me gusta decir mucho eso porque a veces la gente se habla cosas que no son, pero las apariciones del Señor fuera de tiempo y el Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento, hay varias, bueno, hay muchas que nosotros podemos ver a la luz de la palabra. Entonces cuando les dice yo soy el Cristo, que les digan yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Por qué van a engañar a muchos? Porque de eso se trata, de cambiarles el concepto de manera de pensar para que vivan errados. Es decir, esa palabra errar al blanco es amartilla en griego.
Entonces es como no acertar, es como estar dando golpes al aire, como decía el apóstol Pablo. Y si nosotros no vemos a la luz de la palabra estas partes escatológicas del orden del tiempo, creo que la iglesia de Cristo que no esté viendo esto, discúlpeme hermano, yo creo que estaría esperando a Jesucristo, pero en una forma distinta. ¿Por qué? Porque no le han enseñado realmente como la palabra escrita está para nosotros. Entonces, yo le había puesto esta imagen, ¿cómo le podría decir? ¿Cómo le decimos? Esto que que el Espíritu Santo le dio a nuestro apóstol, y que nuestro apóstol nos lo regaló para que nosotros sigamos enseñando, porque de eso se trata. Se recuerda que habíamos hablado muchas cosas de acá, pero es que no me quiero detener mucho aquí, porque Jesús está hablando esto antes de, aquí en sus 33 años. Esto lo está diciendo ya cerca de que Él sea crucificado. Aquí en sus 33 años, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. Usted lo puede ver ahí en su pantalla. Ah, pues aquí tengo mi pointer, ¿verdad? Ahorita a veces se me olvida, hombre. Aquí está, aleluya. La cuestión es que no sé si se ve de su hogar la cosita esta aquí. Saber, ¿verdad? Solo yo me veo aquí. Bueno, ok. Que Dios les bendiga. Digamos aquí. Aquí está hablando Jesús. En esta parte, 33 años. Aquí es lo que está hablando. Ya me voy a entender, ¿verdad? Esta parte. Eso es lo que yo anhelo de que nosotros veamos el orden del tiempo. El orden del tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor dijo antes de irse. Lo que estaba diciendo ahí, van a venir muchos en mi nombre, van a venir muchos diciendo que yo soy el Cristo y van a engañar a muchos. ¿Por qué? Porque no supieron la verdad, porque no quisieron escuchar la verdad, porque simple y sencillamente empezaron a tener rudimentos y tradiciones que los estaban alejando de la palabra del Señor, que no lograron ver la luz en ese tiempo y en el resto del tiempo que el Señor va a empezar a decir, porque ya va a ser crucificado, va a ser glorificado y va a ascender. Después de ascender, empieza la orden de la iglesia primitiva y empieza el tiempo de nosotros, hermano. Nos dan el play y ahora empieza nuestro tiempo y le ponen la pausa a Israel, que ellos son los que están en pausa ahorita. Nosotros, ahí se acuerda que nosotros somos el pueblo del Señor ahorita. Nosotros, sí se ve el pointer. Aleluya. Entonces ya no dibujo, ¿verdad? Porque eso me quiso decir. Esos mis dibujos que te voy a conseguir un lapicito o algo. No estoy pidiendo, solo estoy diciendo. Que si alguien sabe cómo es, me avisa. Entonces, esta parte de aquí, muy importante esta parte de aquí, que es la que nosotros tenemos que lograr ver y tenemos que lograr distinguir. Entonces, ahora que ya tengo su atención, entonces esta parte de aquí, que es donde el Señor está diciendo esto, porque ya va terminando su ministerio terrenal, pero va a empezar el glorioso de que Él siempre lo tuvo. Entonces, según lo que habíamos visto en este versículo, que se lo vuelvo a poner, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, es en esa parte. Después de que el Señor se retire, después de que el Señor ascienda, va a empezar aquí, el tiempo de la iglesia primitiva. El tiempo nuestro, el tiempo que el Señor nos va a permitir. Se recuerda que aquí lo dije, que el apóstol Juan es más o menos en el año 90 cuando le dan la revelación del Apocalipsis. Santo Dios, hermano. ¿Cuánto tiempo tenía de haberse ido Jesús cuando revelaron el Apocalipsis? Del 33 para el 90 serían 40, como 57 años. Por ahí, 57 años, sí, cabal. 57 años después de que el Señor Jesús se fue. Si no estoy mal. Imagínense, la carta a Santiago había sido escrita en el 44 o 45 después de Cristo. Porque fue la primera carta que se escribió, ¿verdad? Después de que el Señor subió, la carta del apóstol Santiago fue la que se escribió primero. Si es la que no muy mal me recuerdo. Año 44, 43, 44, 45. Después de Cristo. Quiere decir que unos 10, 11 o 12 años después de que Jesús ascendió, escriben lo primero de lo que había vivido el hermano. Porque Santiago, el hermano Jesús, San Jacob, ¿verdad? Se convierte en Santiago. Era Jacobo, pero se convierte en San Jacob, Santiago. Ahora,
Lo que quisiera yo resaltar es lo siguiente, de que hay mucho. Usted se recuerda, estaba el apóstol Santiago, estaba el apóstol Juan, estaba el apóstol Pedro, estaba el apóstol Mateo, veían varios, Natanael, todos ellos estaban allí en el plan del Señor. Mas, sin embargo, usted vea lo siguiente, porque lo que me interesa es de que usted y yo debemos saber de que la venida del Señor está más cerca que nunca. ¿Por qué? Porque las situaciones que estamos viviendo son las que están a la orden del día, amado hermano, y por eso es que tengo que avanzar. Ok, como ya vimos aquí, del año 90, Juan es llevado, porque la Biblia no declara que haya habido muerte. No lo declara. Entonces aparece el apóstol Pablo también, que es decir, ya estaba caminando después de que el Señor se fue, que se le aparece en los Hechos capítulo 9, si no estoy mal. Sí, Hechos capítulo 9 se le aparece al apóstol Pablo. Bueno, a Saulo dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Bueno, y usted sabe lo que le pasa al apóstol Pablo y todo. Y aquí donde está el tercer dibujito, pues somos los ministros. Pero en este transcurso que el Señor ya se fue, empieza a transcurrir los 2000 años que ya llevamos. Entonces, rápidamente, hermano, disculpe, rápidamente aquí está el año 0 cuando Jesús nació. Sí, aquí se lo pongo, se lo resalto en el pointer. Y luego aquí, después de los 33 y medio, donde el Señor muere. ¿Sí? Donde el Señor muere, donde Él entrega su vida, porque Él entregó su vida por usted y por mí. Bendito sea su nombre. Y entonces empiezan a correr los 2000 años. ¿Sí? Los 2000 años. ¿Cuáles 2000 años? Aquellos 2000 años que están en Lucas 10:35. La parábola del buen samaritano, usted se recuerda. Aquí están los 2 denarios, que es figura de los 2 días. Los 2 denarios figura de los 2 días, figura de los 2000 años. Ya eso ya lo hemos aprendido. El mesonero, que es la figura del Espíritu Santo. El herido somos nosotros. El buen samaritano es Jesús y el mesón es la iglesia. Ok, eso ya lo tenemos acá, y eso es lo que el Señor dijo en Lucas 10:35, esa parábola bendita, donde aparece el buen samaritano. Bueno, entonces en esta línea de tiempo que usted ve acá, es donde hemos transcurrido, desde que el Señor se fue, han transcurrido todos los años, y usted y yo, tal vez aparecemos por acá. Bueno, yo aparezco en el siglo, ¿qué? 20, no, 19, 20. Siglo 20, 1900 por ahí, aparece su servidor, y usted también de plano, porque no creo que sea tan joven. Entonces, veamos esto, rapidito. Como usted y yo estamos acá, como usted y yo estamos en este sector ya cerca, nos toca el último tramo. Miren, pues, la iglesia empieza acá, ¿verdad? Porque el Señor se va. Y nosotros venimos, y el Señor dice: no, a ellos los voy a poner hasta como por aquí, a usted y a mí. ¿No cree usted que eso es un regalo de parte de Dios para ver de que usted sí está capacitado, porque Él lo destinó así, para que usted pueda y yo ser más que vencedores, porque hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo? Bueno, sigo hacia adelante, y usted sabe que aquí es donde tiene que ocurrir el arrebatamiento. Pero importante, porque si aquí ocurre la venida secreta, el rapto de la iglesia, acá, es decir, 150 días antes de la pretribulación, porque eso es Apocalipsis capítulo 9. Aquí, que es donde dice: sin santidad no se ve al Señor. Esto es Hebreos 12:14, ahí se recuerda. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos, es decir, año de la reconciliación, y la santidad, preparación ya para subir, sin la cual nadie verá al Señor. Arrebatamiento de la iglesia. Ahí están las 3 facetas: año de la reconciliación, lo que tenemos que hacer, la santidad o la limpieza espiritual, hermano. Bueno, no, la limpieza espiritual no, ¿verdad? Sino que nuestro deseo de estar bien delante del Señor. No sé si me estoy dando a entender, amados hermanos. Si me avisan, por favor, por si no, regreso al principio, santo Dios. Por favor, si me estoy dando a entender, yo se lo agradecería. Y que depende de focos que no quieren hacer caso. Bueno, entonces aquí usted ve que están los 150 días de la pretribulación, que lo hemos hablado, de Apocalipsis capítulo 9. Aquí está la 70 semana de Daniel, que empieza acá en la tribulación y gran tribulación. Luego ahí vienen otras cosas que tengo que platicar con ustedes, pues. Entonces, ahora sí, ¿cuánto tiempo me tardé para esto? ¿Cuánto? 19 minutos, 20 minutos. Vaya, 20 minutos resumí el mensaje de ayer. En 20 minutos reducí el mensaje de ayer. Hemos hecho una reducción, o se redujo el tiempo, para que veamos entonces los acontecimientos
pero ¿en qué tiempo? ¿Verdad? Porque no todos los acontecimientos iban a ser en el mismo tiempo. Mateo 24 tiene varios tiempos donde nosotros debemos de entender y comprender a la luz de la palabra de qué está hablando. Ok, entonces si miramos los acontecimientos y en qué tiempo, vamos a ver lo que el Señor les dice a los ¿cómo se llama? A los discípulos. Les dice lo siguiente. Esto es importante, mira hermano, que nosotros lo veamos. Le ruego por favor de que nosotros le pongamos atención a esto. Aquí dice, y habréis de oír de guerras. Entonces, déjeme subrayarle esta palabra guerras acá. Así. Esa palabra guerras y rumores de guerras. Ok, aquí está esto. Entonces, como tengo las dos palabras de esta de guerras, yo creo, hermano, de que bueno, mire, lo que pasa es de que ahorita le explico algo. Aquí hay algo muy importante. Esta palabra dice, y habréis de oír de guerras. Aquí está afirmando guerras. Y aquí está diciendo, y rumores de guerras, que no es lo mismo. Porque primero está afirmando guerras, definitivamente, y después está diciendo rumores de guerras. Entonces, allá hay tiempos que uno tiene que verlos. ¿Qué tipo de tiempos? Esos son años, décadas, pueden ser milenios. Eso el Señor lo sabe en su potestad. Pero como hemos visto que se han estado cumpliendo ya la palabra de Lucas capítulo 10, verso 35, donde el Señor le dice, mira, yo me voy y te voy a dejar 2 denarios y lo que él gaste, o lo que él, cuando yo regrese, yo lo pago. Es importantísimo ver esa figura ahí, la sombra donde el Señor se está yendo y va a regresar después de 2000 años, por decirlo así, porque para el Señor 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Bueno, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, dice el Señor. No os alarméis. Mire, qué interesante, porque yo le pongo acá, no os alarméis en amarillo. Ahora pregunto, ¿usted se alarma cuando oye bombazos o no? Yo solo le pregunto, ¿verdad? No, ningún problema, mira que yo me dicen el valiente, jugó lotería tal vez. Pero lo que le quiero decir es lo importante de esta situación. Que esta profecía, lo que el Señor está diciendo aquí, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Ahora déjeme hacer una preguntita a usted en su casa. ¿Habían habido guerras desde el antiguo tiempo o no habían habido guerras? Claro que sí. Solo de que el Señor aquí lo que está hablando es de este tiempo, es de tiempos desde que, por eso hay que ponerle atención. El Señor no está hablando del Antiguo Testamento, no, ya va a ver. Él está hablando desde que Él se vaya, es decir, desde que Él suba, iban a tener un crecimiento esta palabra de guerras y rumores de guerras como la espuma de un chocolate. Así, eso iba porque la maldad, porque el odio, porque la ira, el rencor siempre ha existido. Y lo que sucede es de que el ser humano se deja llenar de esas cosas y no llenar del Espíritu Santo. Porque si se llenara el Espíritu Santo no contendería tanto. Ahora, cuando digo eso, voy a hacer una como paréntesis aquí. No estoy diciendo de que por eso es de que nosotros tenemos que decirle todo. Sí, no de ninguna manera, hermano. Hay cosas que usted tiene que pararle el carro a las cosas. Decir, bueno, un momentito. Yo soy hijo de Dios. Sí, por eso se tiene que dejar que le hagamos cualquier cosa. No, señor, no es así. No es así, sino que tenemos derechos para que los podamos ejercer por medio de la palabra. Ahora le digo, cuando él dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras, ¿no cree usted de que según la historia que nosotros hemos visto, y según lo que le dije, que después de que el Señor se fue, en el año 70, definitivamente hubo una guerra? ¿Cuál guerra? ¿Llegaron a destruir Jerusalén? ¿O no? Entonces, el Señor le está diciendo, van a oír de guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Pero ¿por qué les dijo él no os alarméis? Porque aquí está la continuación. Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Interesante, porque les dice, ¿por qué es necesario que todo esto suceda? Pero todavía no es el fin. Entonces, yo creo, a la luz de la palabra, creo lo siguiente.
que el Señor está diciendo algunas cosas importantes acá para usted y para mí, que le pongamos atención. Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿Qué no? ¿El fin de qué? El fin de lo que estamos viendo. El fin de lo que estamos viviendo. Ahora, hoy en día estamos viviendo una pandemia. Sí, y le tenemos que pedir al Señor de que el Señor nos libre de este día malo. Aunque Él ya lo dijo, tendríamos que pasar nosotros unas facetas de estas, porque a nosotros se nos está capacitando y yo creo que estamos terminando de ser perfeccionados para el arrebatamiento. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, les dice, y habréis oír de guerras y rumores de guerras. Pero les dice, cuidado, no os alarméis. Hermano, mire, esta palabra no os alarméis es así como que nos pone así menos delicados, ¿verdad? Entonces, dice, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces, ponga la atención a lo siguiente. Guerras y rumores de guerras. Entonces resulta de que allá por el año 1900, que hemos aprendido que creo que se destaparon los sellos de Apocalipsis capítulo 6, por allá por el año 1900 o un poquito, ahí empiezan a ver algunas cosas escatológicas. Pero vemos que la Primera Guerra Mundial inicia en el año 1914. Entonces vea pues, mire pues, yo lo que quiero es de que usted vea este versículo acá. Usted mire este versículo acá y yo le pongo el pointer aquí. Guerras y rumores de guerras. Pero para que hayan guerras, no solo tiene que haber uno, tiene que haber más de uno. Entonces vea usted lo siguiente, que en esa guerra mundial de 1914 a 1919, 6 años, hermano. Bueno, algunos países como Gran Bretaña, Serbia, Francia, Rusia, la Rusia imperial, ¿verdad? O la demócrata. Italia, Grecia, Portugal, Rumania, Estados Unidos, combatieron contra, es que ese es el punto, que combatieron contra Alemania, Austria, Hungría, a las que más tarde se incorporaron. Mire pues, porque se incorporan más Turquía, el Imperio Otomano, y Bulgaria. Entonces, vea pues, hay muchas naciones en guerra en 1914. Y la profecía fue dada en el año 33. ¡Ja! Perdón, hermano, ¿cuántos años pasaron? Pasaron 1863 años. Es que esto es lo importante de esto, por ahí. ¿Cuánto tiempo pasó? Y lo que quiero decir es de que esa profecía se vino cumpliendo. Ya los apóstoles ya no estaban, al menos sobre la tierra, pero sí en algunos lugares donde Dios los tiene, definitivamente. Entonces, le toca a usted y a mí esta porción de la que vamos a estar viviendo. Mire pues, pero resulta que esto termina el 11 de noviembre. Esto es importante, hermano. Esta guerra termina el 11 de noviembre. A las 11 de la mañana. Es que verdad. Usted lo puede buscar. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre. O sea. Ay, Dios, es que no sé si. No, eso no lo puedo pasar ahí. No lo puedo pasar ahí porque no tengo otra cosa. Bueno. Entonces usted entre paréntesis ponga 11-11. ¿No se le vienen algunas fechas a usted? Del 11-11. Es que mira, que hay muchas cosas proféticas que están inscritas y que se tienen que dar. Se tenían que dar. ¿Por qué no dijo eso ayer, pastor? No, pues no me dio tiempo. ¿Qué voy a hacer? Si ya me están haciendo señas de que ya se va a terminar el tema. Así no todavía falta. La verdad no sé cuánto llevo. Si me van diciendo, bueno, cuando falte. Cuando vayan 40 me avisan. Yo creo que todavía voy bien atrasado, pero ahí voy. No sé si me estoy dando a entender. No. Sí, me estoy dando a entender. Ninguno ha dado señas. Ni de humo. Ok, entonces a las 11 a.m. del 11 de noviembre del año 1918 cesaron los combates en el frente occidental de la Gran Guerra, como la llamaron, la Gran Guerra la llamaron, y llegó a su fin. Así la llamaron, la Gran Guerra. Hermano, escuche esto. Y aquí dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Qué interesante esto, le voy a decir por qué. Porque cuando dice esto de que llega a su fin, la repercusión
si usted lo puede buscar esto, lo puede buscar en historia, la repercusión es dura durante las décadas siguientes. Está hablando de décadas y nosotros estamos viendo por décadas. ¿Por qué? Porque llegó de 10 a 31 millones de muertos entre civiles y militares esta guerra. Sí, señor. Sí, señor. Oh, sí. No, mire, esto es algo terriblemente triste, ¿verdad? Pero escrito está de que el hombre iba a ejercer esto. Ahora, si nosotros vemos más adelante, digamos, usted va a la historia, podemos ver que la Segunda Guerra Mundial, imagínese usted, en 1918-19 termina la Primera Guerra Mundial, dejando de 10 a 31 millones de muertos entre civiles y militares. Imagínense eso, hermano. No busqué cuántas personas habían sobre la tierra en ese entonces. No lo busqué. Tal vez usted lo busque y me lo manda, pues gloria a Dios. ¿Cuántos millones de personas habían sobre la tierra en ese entonces? Pues la verdad no lo busqué. Pero vea usted, que resulta que la Segunda Guerra Mundial fue en 1939 al 45. Sí, otros 6 años. ¿No le parece a usted así algo como que 6 otra vez? Bueno, 1939, el 14 de agosto de 1945 fue la más sangrienta. Fue la más sangrienta. Porque esta hizo 60 millones de muertes. El doble de lo que había hecho la primera. Entonces pongamos la atención a lo siguiente. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y cada vez va evolucionando más la maldad. ¿Qué es lo que os estoy diciendo? Que debería ya la gente de observar y ver hacia adelante y decir, definitivamente debo de reconocer que Jesucristo es el único que me puede sacar de esta situación. Entonces, como hemos visto esto, digamos, solo un par de cosas, hermano. Un par de cosas. Aquí falta la guerra del Golfo Pérsico. Y aquí falta un montón de cosas. La guerra de Guatemala de 36 años, que Dios mío. Las guerras que hay en El Salvador. Diferentes cosas. Un montón de cosas, un montón de guerras que han habido. Y ahora las guerras pueden ser cibernéticas. Que pueden estar capturando la mentalidad de tu hijo y de tu hija. Si no tienes cuidado. No estamos diciendo que no ejerzan esto, no estamos diciendo eso, pero que no exista eso en el corazón del hijo y de la hija, porque entonces habrían problemas en el hogar, hermano, y bien delicados, muy delicados. Pero sigamos adelante, porque tenemos que seguir avanzando. Ok, entonces Lucas, capítulo 21, verso 9, va a repetir algunas cosas que yo quisiera que nosotros le pusiéramos atención. Y cuando digáis de guerras y disturbios, ándale. Ok. Y cuando digáis de guerras y disturbios, en lo que leímos de Mateo, guerras y rumores de guerra, ¿se recuerda? Aquí Lucas le cambia la palabra, bueno, y le pone disturbios. No os aterroricéis. Aquí ya le cambió allá era no os alarméis. Aquí no os aterroricéis. Porque esto fue evolucionando, hermano, evolucionando. Porque estas cosas tienen que suceder primero. Entonces hay cosas que tú y yo sí tenemos que ver. Como por ejemplo, lo que está pasando ahorita. Pero el fin no sucederá inmediatamente. ¿Qué fin? Ese ya lo vimos. Es decir, aquí, ahora le muestro en esta pantalla. ¿Cuándo sería el fin de todas las cosas? ¿Hasta aquí? No, sería hasta aquí. Hasta después del milenio y falta un montón de cosas. Pero, ¿qué es lo que le digo? Lo que pasa es que la gente está acostumbrada a solo escuchar cosas que solo les dicen la mitad, pero no les dicen el resto. ¿Para qué? Para que estén engañados. Y el Señor lo dijo, mirad que no os engañen. Y me duele decir lo siguiente, pero nosotros deberíamos de tener en cuenta la palabra y deberíamos de ser doctrinados para que la iglesia sepa qué tiempo es el que está viviendo y qué tiempo es el que nos toca. Entonces, sigue diciendo el Señor esta palabra en Mateo 24:7, regresando a Mateo 24:7, porque se levantará nación contra nación. Es decir, aquí esta palabra nación es del griego 1484, usted la puede buscar. Son etnias, son razas, son tribus. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Escuchen lo que está diciendo. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. No está diciendo que es el fin. Y todo esto ha ido aconteciendo. Han ido pasando muchas hambres, siempre han habido. Mira, hermano, nos vamos. Pero está hablando de hambres ya más delicado, con un grado de nutrición, con un grado de enfermedad, con un montón de grados de virus que van a hacer pedazos añicos al ser humano. ¿Por qué? Porque la misma maldad del hombre, el mismo pensamiento de poseer riqueza, y que no estoy en contra de la riqueza, sino que poseer cosas fuera de lo normal es lo que llaman la atención, y que esto sea de algo mal hecho. Ya va a ver a lo que vamos a llegar ahorita. Déjeme mostrarle con la Biblia, después de Cristo, después de que el Señor se fue, porque Él dijo de este tipo de hambres. Ahora, dijo, habrán hambres, ya van a ver de cuáles, porque la Biblia la declara, hermano. Y entonces, buscando en la palabra del Señor, el Señor me muestra esto. Vamos a leer unos versos de la palabra, y aquí se pone esto lindo, porque vamos a comprender y entender por qué el Señor a usted y a mí nos ama tanto, y por qué nos ha sostenido. En este tiempo de la pandemia, lo ha bendecido más de lo que usted se imaginaba. Dele gloria al Señor ahí donde usted está, porque yo sé lo que le digo. El Espíritu nos ha dado testimonio cuando los hemos visto, aparte que los hemos visto un poquito más llenitos. Los hemos visto que Dios no los ha dejado, porque su promesa es para siempre. Bendito sea su nombre. Entonces dice Hechos capítulo 11 verso 19 según la Biblia de las Américas. Ahora bien, ¿cuál es el título de este capítulo? La iglesia en Antioquía, si no estoy mal. Es que aquí no lo logro ver porque no tengo la Biblia acá, pero yo creo que es la iglesia en Antioquía, según Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Es que ahí se acuerda cómo le llovió a los apóstoles que empezaron, que eran, eso es verdad. ¿Cómo? La iglesia en Antioquía, ¿verdad? Sí, más o menos me recordaba. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, el primer, ¿se acuerdan? Esteban, que significa coronado o corona. La muerte, ahí en el capítulo 7 de los Hechos está eso. Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Entonces, como que la cuestión estaba un poquito delicada, ¿verdad, hermano? Pónganlo al paralelo del día de hoy. Nos ha tocado que vivir y hemos predicado mucho más. ¿Por qué? Porque ahora lo tenemos que estar haciendo. Mire, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros predicamos sábado, domingo, lunes y martes. Y en el ministerio que nos cubre, se predica miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero el miércoles tenemos retiro virtual. Ya pasamos 9 temporadas de retiro virtual de verano. Ahora vamos a entrar a la 7ª temporada del retiro virtual de invierno, del año de la reconciliación 2020. ¿Qué le estoy diciendo? Que definitivamente el Señor hizo a que esta dimensión fuese más grande en prédicas para que la gente se salve. Y es lo que yo creo en mi corazón, de que muchas personas, no solo aquí en Guatemala, este país bendito, y como el suyo también, bendiga su país, porque su país es bendito de parte de Dios, porque ahí está usted, y usted es un hijo de Dios, y usted va a hacer el cambio. Es decir, la diferencia se llama Jesucristo. Entonces nosotros estamos en este tiempo, y no es que estemos encerrados, o tal vez sí, pero no le veamos lo malo, sino que veamos por qué me encerró el Señor aquí. Porque definitivamente desea el Señor que yo haga cosas extraordinarias en su palabra. Definitivamente hay cosas que el Señor quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque es necesario que la palabra del Señor sea dada al necesitado, como un día lo fue usted y lo fui yo, en el nombre de Jesús. Bendito sea su nombre. No se preocupe, esto lo vamos a arreglar de un momento a otro. Y si no, que el Señor nos dé otro lugar. Recibo en el nombre de Jesús. Bueno, ya nos dio. Está lindo el Señor. Ahora vamos a predicar la palabra del Señor. Y mire, hermano, las almas para Cristo. ¿Para qué? Para que se salven por la palabra. No para beneficio de nadie, por la palabra. Ok. Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Sigamos adelante.
Y la mano del Señor, los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó se convirtió al Señor. Aleluya. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Yo me recuerdo que Bernabé creo que significa hijo de consolación, hijo de profeta, algo así, más o menos me recuerdo, que eso es lo que significa Bernabé. Entonces, cuando nosotros vemos esto, de que dice, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé, entonces vea usted lo que acontece, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios. ¿A quién vio? A Jesucristo. Yo así lo veo, así lo quiero ver, así lo quiero entender. ¿Por qué? Porque dice, el cual vio y vi, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, a Jesucristo, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿Por qué tenían que permanecer fieles al Señor? Por la palabra hambre que se iba a venir. Ya lo verá usted. Por la palabra hambre que se iba a venir más adelante. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo? Que dice, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Por esto, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Hijo de profeta, sí puede ser Hitchcock, ¿verdad? Hijo de profeta. Gracias. Más o menos me acordaba. Muchas gracias, hermano. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Quién? Bernabé. Aunque después estos eran algunas cositas meras extrañas, pero ahorita veamos esto que está bien. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hay dos cosas importantes. ¿De qué nos tenemos que llenar? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar fe. Y la fe va a hacer grandes cosas con usted. Y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Por qué? Porque había un hombre lleno del Espíritu Santo y porque tenía fe. ¿Por qué? Porque había un equipo completo que estaba predicando la palabra del Señor y no nos habíamos arrodillado ante Baales, sino que nos habíamos arrodillado ante el único verdadero Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en este tiempo nosotros, en lugar de estarnos quejando tanto y estar lamentando tanto y estar diciendo, ay, deberíamos de doblar rodillas en el tiempo que el Señor te pide en tu vida. Y nosotros deberíamos de estar, Señor, a tu nombre, bendito sea tu nombre, te glorifico, te exalto, a ti clamo, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice. Y entonces nosotros lo que vamos a estar haciendo es dando testimonio de la palabra escrita más segura. Aleluya. Es que mire, hermano, mire, esto es lo que nosotros debemos de ponerle atención. Veamos lo que Dios hizo en tiempo de crisis. Siempre bendijo a su pueblo. ¿O qué? ¿O fue poco aquello que hizo Dios con Israel cuando lo sacó aquel día viernes a las 12 de la noche? ¿Se recuerda? Cuando estaba saliendo a medianoche el pueblo de Israel de Egipto, 430 años bajo el látigo de Faraón. Iban saliendo, hermano, canta. Ya se imagina usted con qué regocijo iban. Pero les duró poco, porque cuando empezaron, me refiero a que ellos, cuando empezaron a ver las pruebas, empezaron a renegar, empezaron a decir cosas en contra de Dios. A atentar contra mi Señor, como muchas veces nos ha pasado a nosotros, cuando las cosas no nos salen bien y pensamos de que porque nosotros le decimos al Señor, Él tiene que actuar así. De ninguna manera. Él es soberano, Él es Dios eterno, poderoso, y su voluntad es perfecta, que Él va a hacer con tu vida lo que Él crea conveniente cuando Él así lo decida. Entonces, cuando usted se recuerda que Israel camina por más de 40 años en el desierto y jamás se quedaron sin calzado. ¿Por qué? Porque conforme ellos crecían, les crecía el calzado y les crecía sus vestiduras. ¿Qué es lo que estoy diciendo y qué es la sombra? Que mientras nosotros permanezcamos en los planes del Señor, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite. Llenura el Espíritu Santo, hombre. Llenura el Espíritu Santo. ¿Dónde? En un valle de sombra, en un valle de muerte, en un valle seco, en un valle árido, en un valle caluroso, en un valle lluvioso. No pongamos a reclamar al Señor, ni mucho menos a renegar. Demos gloria a Dios y alabemos su nombre, porque más temprano que tarde el Señor va a enviar la bendición a tu vida y te sacará, así como sacó al apóstol Pedro del mar cuando se estaba hundiendo, o usted como lo quiera ver ahí. Él le pidió ayuda y el Señor lo sacó. ¡Wow! Bendito su nombre. ¿Todavía está ahí, hermano? Es que qué emocionante la Biblia, hombre. Qué emocionante es esto, hermano, precioso. Lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que no se mueve, hermano.
no se mueve, es una persona en el Espíritu Santo, una persona que está esperando en Dios. Miren, nosotros nos hicieron una jugada mera extraña porque no querían que siguiéramos predicando el Evangelio. Y lo puse a los pies de mi apóstol y le dije, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y empezaron a suceder cosas extraordinarias, hermano. Y todo, cuando tú pones las cosas bajo cobertura, te va bien. Te va bien, porque eres un hombre sujeto, eres una mujer sujeta, eres una mujer que se cubre, eres una mujer que respeta autoridad. Y empezaron a suceder cosas y empezamos a pasar el chaparrón de agua, la tormenta, el huracán, como usted lo quiera ver. Pero la mano poderosa del Señor se mantuvo, estuvo de pie. Y exclusivamente el día de hoy pasó algo que yo le decía al Señor, bendito tu nombre, porque el testimonio de nosotros marcó muchas cosas por medio de la llenura del Espíritu Santo y la fe que se le tiene a la palabra del Señor. Hoy en día estamos prontos a que el Señor venga. Y tú y yo debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Es una característica para poder subir. Sí, Señor. Entonces, verso 25. Y Bernabé, del capítulo 11 de los Hechos, ¿verdad? Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Bueno, ahí ya estaba arreglado aquel, perdón, el apóstol. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia un ratito. Por todo un año. Mire eso, hermano. Mire esa visita. Un año completo. ¿Y sabe qué hacían? Perdían el tiempo. No. Y dice la Biblia, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y didascos enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos. Oiga eso, ¿cómo le llamaron a los discípulos? Cristianos. ¿Cómo le llamaron a los discípulos? Cristianos. ¿Cómo te llaman a ti? Cristiano. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios, no te avergüences del Evangelio. Por eso es de que te pido, de que cada vez que tú mires una prédica, compártela. ¿Por qué no la compartes? Porque no quieres que sepan que eres cristiano, porque tienes dos vidas. Que sepan quién es tu apóstol, que sepan quién es tu pastor, hombre. Ay, pastor, es que lo que pasa es que van a decir que soy cristiano. Ajá. Si eres discípulo, pues, ahora, si estás jugando con fuego, hay que tener cuidado. La iglesia por todo un año y didascos a las multitudes. Ya a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, pastor, ¿y por qué dice esto? Porque mire a continuación lo que viene. Verso 27. Y ahorita llego. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces aquí está lo que le decía, hambre, lo que el Señor dijo. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, un profeta, Agabo, daba a entender por el Espíritu. Pregunto, ¿qué Espíritu? ¿El Espíritu Santo? Daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre. Si aquí lo dice. ¿Qué habría? ¿Qué está profetizando? Viene una gran hambre. ¿Qué dijo el Señor? Oiré de guerras y rumores de guerras, de disturbios, de hambres. Tranquilos, ya va a ver. Que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió en el reinado de Claudio. Y que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, no solo en Antioquía, en toda la tierra. ¿No le parece a usted como lo que pasó allá cuando hubo una gran hambre, cuando estaba José? Ahora mire pues, este profeta Agabo dijo, viene un gran hambre en toda la tierra. ¿En qué tiempo está pasando esto? Ahorita le digo. Ya aquí, ya estamos por esta parte aquí, mire, donde dice Pablo. Aquí. En lo que le estoy leyendo es ahí. Interesante esto, hermano. Ahora, yo le quisiera hacer una pregunta. Esa gran hambre puede traer algunas cosas, como enfermedades. Del alma y del cuerpo. Entonces, ya llevo 48 minutos hablando, hermano. Solo me quedan 2 minutos para poder terminar esta prédica o al menos avanzar. Entonces, el hambre
trae epidemias. Y las epidemias traen hambres. Entonces yo le pongo acá hambre y epidemia. ¿Qué estamos viviendo? Las dos cosas. Sí, señor. Estamos viviendo las dos cosas. Aquí en mi país hay un lugar que se llama el Corredor Seco, que es el que se me viene a la mente ahorita. Hay muchos, donde hay mucha hambre, escasez, sequedad, tierra árida. Mas, sin embargo, de alguna u otra manera, quiero cortar bien esto. Siempre hay gente que Dios usa para poderle llevar algo. Pero hay algo sobrenatural, y es que Dios siempre está con ellos. Pastor, pero ¿y no le sirven? Mire, eso ya es cuestión de Dios con ellos, no de nosotros con ellos. Entonces, ya que me quedan solo algunos, porque ya me dijeron que me quedan 10 minutos para descender, yo quisiera mostrarle entonces lo que dice acá en Apocalipsis 6:8. Miré, aquí donde los sellos están, ¿te recuerdas? Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Todavía falta eso, ¿verdad? Ya estamos viviendo. Mire, la de la espada son guerras. Son guerras. Tiene que ver con metal, tiene que ver con terror. Tiene que ver con terror. Por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Todavía falta eso, según la Biblia al día. Entonces, cuando yo observo esta parte que el Señor me pone en el corazón, y veo aquí que dice el hambre y las epidemias, no será. Bueno, si no será, que el día malo ya llegó, y que lo estamos pasando, y que después de eso, viene el escape de la iglesia, la parucía, la venida secreta, la subida para ser arrebatado luego hacia el trono de nuestro Dios, nuestro Padre, para siempre. Y esto es lo que le pedimos, por favor, al Espíritu Santo, que convenza de pecado. Empiezo por mis familiares que hacen falta, que ya conocen y los que no conocen. Los que ya conocen, que regresen. Los que no conocen, que acepten, que reconozcan. Ahora te paso el balón a ti. ¿Cómo estás con tu familia? Porque eso lo dije por mi familia que no es de Cristo. Los que no han venido. Pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás tú con tu cónyuge? ¿Cómo estás tú con tus hijos? Ese es tu núcleo. Eso es tu hogar. Ese es tu hogar. ¿Cómo estás tú con tu esposa y con tus hijos? Ese es el huerto que te dieron. El resto es tus familiares, pero primero miras por tu esposa y por tus hijos. Porque si tú miras por los demás afuera y no ves por los de adentro, estás en la calle, hermano. No debería ser así. Porque nosotros deberíamos de ver que esto ya está aconteciendo. Es que el día malo llegó. Es que el día malo llegó. Pues, ¿y por qué se atreve a decirlo? Porque mi apóstol lo enseñó. Entonces por eso es que me atrevo a decirlo. Y yo sigo los pasos de mi apóstol. ¿Verdad? De mi Señor, pues de mi Señor. Pero fue al hombre que el Señor nos dejó acá. Hermanos, amigos, todos los que están escuchando este mensaje, por favor, definitivamente debemos de arrepentirnos y de buscar de Dios. ¿Para qué? Para que escapemos de la ira venidera, del día grande y terrible, del día del Señor, de la venganza del Señor, del día de Jehová. Tengamos cuidado, salgamos de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor no te diseñó para eso, el Señor te diseñó para que tú y yo subamos en la presencia del Señor. Mira qué versículo este. Miré. Está hablando el apóstol Juan, ¿verdad? En la isla de Patmos. Miré y apareció un caballo amarillento. Es el número 4, ¿verdad? El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada. Eso, hermano, ya te lo dije, son guerras, son de terror. Tiene que ver todo con hierro. El hambre, ese es otro, un arma letal.
Las epidemias estamos viviendo una. Estamos viviendo una y en el nombre del Señor, que el Señor nos cubra con su sangre. Pero hay que pasar este trecho. Hay que pasarlo. No, mira hermano, hay que pasarlo. Y luego, si el Señor así lo decide, espera un momento más o Él viene lo que Él desea porque su voluntad es la que estamos esperando. Amados hermanos, en esta preciosa tarde, si habrá alguna persona que quiera aceptar al Cordero, yo quisiera que me lo hiciera saber. Aquellos que van a aceptar al Cordero pero por primera vez, yo quisiera que nos lo hiciera saber y para nosotros orar por usted. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Es necesario reconocer que nos hace falta y que somos pecadores. Reconocer de que sin el Señor estamos a las puertas de pasar unos días muy malos. Pero el Señor está hablando a tiempo en este momento para que tú y yo reaccionemos y sigamos a la luz que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Voy a orar por estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te suplico por aquellas personas que están ahorita en cualquier parte del planeta Tierra, inclusive en mi país, en su casa, donde estén. En el nombre de Jesús te suplico, Señor, de que por favor ese espíritu de perdón, el que convence de pecado, el Espíritu Santo glorioso, que por favor, Señor, en el nombre de Jesús las personas accedan a arrepentirse, Señor, y a levantarse de hoy en día para poder proclamar tu nombre. En el poderoso nombre de Jesucristo, te lo ruego, bendito Dios. De igual forma, Señor, te doy las gracias por los hermanos que están regresando, reconciliando en su corazón para poder servirte una vez más en este tiempo que tú has puesto. Por favor, papito, en el nombre de Jesús, te lo ruego, te lo suplico de que tengan misericordia de ellos y que regresen al lugar de donde pertenecen. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos, Señor. Bendigo a las ovejas que cubrimos a las familias. Vamos hacia adelante, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro amado Señor Jesucristo, quien servimos. Y esperamos en Él. En Él confiamos, en Él esperamos, porque creemos que su palabra es viva y su palabra es perfecta para nuestra vida. En el nombre de Jesús te bendigo y espero en Dios que Dios te haya hablado, que Dios te haya bendecido esta tarde con la palabra del Señor para que tú veas los tiempos que estamos viviendo. Vamos hacia adelante, hermano, creyendo en la palabra. Recuérdate, Cristo viene pronto, pero Cristo te sigue amando y dándote la oportunidad. Te espero el día de mañana, 6 de la tarde, en este mismo canal, en esta misma red de lo que el Señor nos ha permitido. Y vamos hacia adelante. Bendiciones de Dios en esta hora. Amén.